Lo primero, bueno, hay un spoiler ahí. Nada más abrir DaVinci, esto es lo que veis, y os sale un cuadro aquí en rojo con Untitled Project, que es lo que es una opción para crear un proyecto nuevo, sino aquí abajo en New Project, le dais, elegís el título que queráis y lo creáis. Sencillo. Y esta es la interfaz que vais a tener en DaVinci. Esto es lo que veis en pantalla. Eh, lo que vamos a empezar es por la barra de aquí abajo, que son los menús generales que vais a tener que manejar. Y nos vamos a centrar en tres. Este de aquí abajo, que es el que tenemos abierto, es el de carga de archivos. Todo el material que vayáis a utilizar en el vídeo lo vais a volcar en vuestra piscina, en los vídeos aquí. El segundo menú es este, que es el de edición, propiamente dicha, donde vais a poder ya trabajar el vídeo. Aquí, que es el que os permite renderizar y exportar el vídeo final. Sencillo, hay más menús que os recomiendo más adelante ir viendo en detalle, pero para trabajar vídeos de primera, solamente esos tres nos sirven. Vamos a ir a la más importante, en la que más tiempo vais a pasar, que es la de edición. Es decir, esta de aquí, la que tiene las barritas con la línea roja. Deberéis ver una sección abajo, que es la de la línea del tiempo, donde vais a poder editar cada una de las fotos, los vídeos, el audio que tengáis. Y en esta parte de arriba veréis tres. Es posible que os cambie porque son menús desplegables, es decir, esto lo puedo subir y bajar. Y lo mismo en el de la izquierda, es este tipo de botones. Bueno. Vamos a tener arriba entonces tres zonas. En la zona central vais a ver el vídeo, vais a ver lo que estáis haciendo. En la zona de la derecha vais a poder ver las características de cada uno de los clips en los que estáis trabajando. Y en la zona izquierda vais a tener otro tipo de recursos como efectos visuales o la piscina de vuestra multimedia. Se arrastra y se copian solas. Una vez que están aquí, ya están en el archivo del vídeo. Lo que pasa es que todavía no hemos creado ningún vídeo. Para eso nos vamos al segundo menú del que hablábamos antes. Lo que vamos a crear es un anuncio minimalista y la razón por la que quiero hacer esto es por sacaros del mundo en el que vais a estar trabajando, que en este caso es en el equipo de motos, para entender un poco algunos conceptos más generales que podáis traer ya vosotros de vuestra propia manera y con vuestra propia personalidad al trabajo que hagáis en las motos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este vídeo corto que vamos a hacer? Es un spot publicitario de una silla, como habéis visto, que va a ir determinado por una música. Generalmente, cuando editemos vídeo, la música nos va a ir marcando el ritmo que va a seguir el vídeo que estamos haciendo. Entonces, aquí abajo, como os había dicho, es nuestra línea del tiempo, es el espacio en el que vamos a trabajar. Así que, como lo que nos va a definir qué es lo que vamos a hacer es la música, nos arrastramos la música. Se han generado dos espacios de trabajo, el de arriba es el vídeo y el de abajo es el audio. Como veis, la música es muy larga. Lo que veis aquí es 100, ¿vale? Es el clip 1 en el segundo 0. Es decir, que este vídeo que llega hasta aquí va a durar pues unos 2 minutos y 16 segundos, que nos sobra. Entonces, para empezar, queremos un espacio de trabajo más pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, en estas opciones que tenéis aquí, que son tres opciones muy importantes, vamos a seleccionar el imán, que lo que nos va a hacer es que al acercarnos a los objetos nos haga snap. Es decir, si yo acerco mi puntero rojo al final del audio, directamente se va a colocar en el propio final, aunque no esté exactamente en el punto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a seleccionar, vamos a acercarnos al final del audio con el puntero hasta que nos salga esta opción. Veis aquí este símbolo. No el que nos aparecería si estuviésemos en el propio final, que veis que son como dos barras, sino un poquito más hacia la izquierda, que solo sale una barra. Y hacemos clic. Eso es lo que está haciendo es seleccionar el final del fragmento sobre el que estamos trabajando. Y una vez que está seleccionado, podemos hacer así para recortarlo. Como no nos
hacían falta esos 2 minutos, lo voy a dejar pues en la mitad, más o menos. Ahí estamos. O incluso menos. Vale. Otra herramienta importante que tenéis que conocer para trabajar aquí es el zoom. Es esto de aquí, la barra que tenéis ahí, que nos hace que las cosas sean más grandes o más pequeñas. En este caso, si me interesa que el clip me ocupe más o menos la pantalla, pues lo colocaría así. Y a continuación vamos a arrastrar pues todos el resto de fotos, que son las 4 fotos de sillas. Vamos a empezar por esta y la llevamos a la zona de vídeo. Esta otra la traemos a la zona de vídeo también. Ahora nos colocamos esta misma y ahora esta. Como veis, ya tenemos un vídeo en sí de fotos y audio en paralelo que podríamos reproducir. Como hemos dicho, lo que nos va a gobernar el vídeo va a ser el ritmo de la música. En este caso he elegido una que nos va a ser bastante didáctica de la biblioteca de YouTube. Ahora os explicaré por qué nos va a ser bastante didáctica. Pero antes quiero hacer un pequeño inciso en que muchas de las músicas que vais a usar en vuestros vídeos van a ser sin derechos, porque si no en muchas redes sociales os las retirarían. Evidentemente hay que saber jugar con esto. Hay algunas redes en las que según el tiempo de duración no os lo tiran o sí os lo tiran. En este caso hemos cogido una música sin derechos de la biblioteca de YouTube. YouTube, si tenéis creado un canal con vuestra cuenta, tiene en la sección de YouTube Studio una parte donde hay música sin derechos. La lista es infinita y es muy, muy útil para este tipo de cosas. Entonces, vuelvo a por qué esta canción que he elegido nos va a ser bastante didáctica. Generalmente, la música vais a necesitar averiguar cuál es el tempo. Y para eso, una herramienta que yo uso bastante es un tap tempo. Generalmente hay varias aplicaciones en las que si le das marcando el ritmo, te dice el tempo de la canción, bastante sencillo. Generalmente vais a usar esto cuando no sea muy claro, pero siempre que podáis, las músicas que tengan un ritmo muy determinado lo vais a poder ver en la propia barra de abajo. Vamos a ver qué música tenemos. Voy a poner un poco más para que entendáis con qué estamos trabajando. Bueno, está claro que hemos escuchado ¿cómo decirlo? Tres modelos de un leitmotiv. Hemos escuchado 3 veces lo mismo, la misma secuencia. Es decir, de aquí a aquí tendríamos uno, de aquí a donde toque otro. Pues vamos a trabajar con eso. Vamos a hacer que cada vez que termina un leitmotiv, termine nuestra porción de vídeo. Y por tanto, como aquí lo vemos muy bien, vamos a escucharlo otra vez. Aquí empezaría. Vale. Pues una opción muy útil que tiene este programa es que vuestra barbita roja, que os determina en qué posición del vídeo estáis, la podéis mover de un fotograma en un fotograma con vuestras flechas del teclado. Es decir, si yo le doy aquí, me acabo de mover un fotograma, para adelante o para atrás. Entonces, lo que me interesa ahora mismo es colocarme exactamente encima o justo antes de que empiece este pulso, es decir, aquí. Y una vez que me he colocado, selecciono la imagen que quiero que dure hasta ahí y como habíamos hecho al principio, me acerco al final y la llevo hasta la barra. De nuevo, como habíamos activado el simbolito del imán, se nos ha hecho snap hasta la propia barra roja. Como veis, ya tendríamos una primera parte del vídeo montada. ¿Ves? En el momento que empieza un nuevo leitmotiv, se cambia y se pone en este caso en negro. Pues vamos a hacer lo mismo con las otras 3 fotos. Vale, como veis, este empieza aquí, nos movemos hasta ahí encima,
traemos la silla y otra vez nos vamos a este pulso, que sabemos dónde empieza el siguiente leitmotiv, haciendo zoom. Como veis, es bastante útil el zoom porque nos ayuda a ser más finos con nuestras decisiones. De nuevo, aquí empieza otro. Traemos la silla. Y aquí va a empezar otro, pues lo mismo. Y aquí va a empezar otro. Como veis, esto también se puede intentar hacer de cabeza, pero hay que tener los dedos rápidos. Hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que llevamos hecho? De nuevo, nos colocamos con la barra roja al principio del vídeo y con el tabulador empezamos a visualizar. Vale, vamos a ver varias cosas. Lo primero, aquí mismo donde estoy, en esta foto me valdría cualquiera. Bueno, siempre, como en todas las aplicaciones, podéis hacer más grandes o más pequeños los menús. En vuestra sección de visualización tenéis una pantalla negra que va a representar la pantalla sobre la que estáis trabajando. Y como veis, en este caso, vuestra foto no ocupa la pantalla entera. El formato de pantalla lo vais a definir al principio en este menú de abajo que tiene el icono del engranaje. ¿Vale? ¿Lo veis? Ahí abajo en la esquina. En este caso está el estándar, que es un 1080, es decir, un 1920 por 1080 píxeles. Es el estándar para televisiones. Si fuera en vertical, que sería tan sencillo como clicar este botón, se nos colocaría a la inversa, sería el formato de Reels. En fin, en este caso lo vamos a dejar como lo teníamos seleccionado en 1920 por 1080. Y bueno, como no hemos hecho cambios, le damos a cancelar. Uno de los aspectos importantes de por qué hacemos vídeos es porque en la psicología del ser humano lo primero que le llama la atención cuando mira algo es el movimiento. Más que el color, más que cualquier otra cosa, el movimiento es lo que nos hace fijarnos en las cosas. Porque al final somos una especie cazadora, somos una especie depredadora y por tanto el movimiento por instinto nos lleva a fijarnos en las cosas. Entonces, ¿tiene sentido hacer un vídeo de fotos así, estáticas? No, la respuesta es no. Entonces, ¿qué nos interesa? Vamos a generar movimiento. En primer lugar, queremos hacer que esta foto ocupe toda la pantalla. Si simplemente quisiésemos hacer que la foto ocupase la pantalla, pues en la sección de la derecha, donde tenéis metadata, mixer, tenéis el inspector. El inspector es donde vais a poder hacer las ediciones de todos los tipos de vídeo, de fotos y de audio. En este caso, veis tipo de transformaciones. Una es el zoom, que es por la que vamos a empezar. Como veis, hay un simbolito aquí que nos dice que el zoom NGX y el zoom NGI están ligados, que nos interesa. Podríamos desactivarla, pero nos interesa que esté activado. Simplemente si nos colocamos en el 1.00, hacemos clic y lo desplazamos hacia la derecha o hacia la izquierda, nos va a hacer zoom o va a dejar de hacerlo. Como veis, yo puedo hacer zoom hasta un punto en el que ocupa el borde de la pantalla, el borde de esa área de 1920 por 1080, y cuando yo siga haciendo zoom no se va a expandir la imagen, sino que simplemente va a crecer dentro de esa pantalla. En este caso vamos a hacer, pues no sé, vamos a hacer 1,5 más o menos. Siempre en vídeo lo que más os interesa es ir probando cosas. Y pegados al inicio del vídeo vamos a mover otra cosa, que es la posición. En este caso, justo debajo del zoom tenéis posición NGX. Como veis, lo mismo, podéis moverlo hacia un lado o hacia otro. Más o menos aquí yo veo que ya está dentro de la pantalla, es decir, no me deja un borde negro, en mi caso a -98, pues lo voy a dejar ahí. Y ya tendríamos el fotograma principal en el que vamos a empezar nuestro vídeo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos que la foto se vaya moviendo de un lado al otro. Entonces,
lo que tenemos que hacer es crear un fotograma. Para ello tenemos estos simbolitos de aquí, que tienen forma de rombo, y lo que voy a hacer es fijar toda la transformada. Una vez que se ha puesto en rojo, significa que hemos creado una posición fija y que la foto, siempre que esté en ese segundo del vídeo, va a estar en esa posición. Si me voy al final de este fragmento de silla, como veis, se pone la pantalla en negra y esto es por una razón. Si yo coloco aquí el cursor rojo, me va a mostrar el siguiente fotograma, es decir, el primero en el que ya no hay silla. Pues con las flechas me voy uno para atrás. ¿Y ahora qué quiero hacer? Quiero colocar la foto en el otro extremo, es decir, en posición X, desplazo hacia el otro lado. En este caso veo que aquí más o menos me cuadra. Quizá vaya a ser demasiado poco desplazamiento, pero lo vamos a probar. Como veis, al haber movido posición X, se me ha puesto automáticamente eso en rojo, porque como ya habíamos creado un fotograma al inicio, al editar esta foto ya se nos crea otro automáticamente. Si nos movemos con el cursor al principio y le damos al play, vemos que ya hay movimiento en la foto. Hay poco movimiento. Y esto es algo que, bueno, de alguna manera tenéis que verlo vosotros cuando hay poco, cuando hay mucho, para que sea lo más natural posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle más zoom, en primer lugar, para que la foto nos permita movernos más. En mi caso lo voy a colocar a 1,7 aproximadamente. Y como veis, los respaldos de la silla, que es quizá lo que me interesa ver, se han quedado como cortados. Pues con posición en Y la voy a mover para que se suba. Es decir, más o menos aquí. En mi caso, menos 317. Como veis, el vídeo empieza así, ya tiene más movimiento. Ahora ya tiene algo que nos atrae más, que nos lleva la mirada a las sillas, en este caso, que era lo que queríamos ver. Pues vamos con la segunda. Si en este caso hemos empezado moviendo la foto, como veis, de tal manera que las sillas van en esa dirección, en la siguiente foto no nos interesa seguir con la misma. Y lo que vamos a hacer es que vengan para esta dirección. Entonces, nos pasa lo mismo que antes. Como veis, la foto es más pequeña de la pantalla, por lo tanto vamos a hacer un zoom. En mi caso, creo que, perdón, importante, y esto ha sido cagada mía ahora mismo, antes de hacer ninguna modificación en el inspector tenéis que seleccionar abajo con un clic qué clip queréis modificar. Porque si estáis con el cursor aquí, pero mantenéis seleccionado este clip anterior, lo que vais a hacer es modificar este clip en su fotograma virtual que tendría aquí, cosa que no nos interesa. Entonces, nos vamos a hacer un clic aquí. Y de nuevo nos colocamos al inicio. De nuevo, zoom. Más o menos voy a hacer que me cuadren 3 sillas. Es decir, ahí. Y con posición X para este lado, habíamos dicho. Porque si esta se mueve para acá, ahora se tiene que mover, perfecto. Vale, pues una vez que hemos determinado este fotograma inicial, de nuevo fijamos con los rombos hasta que se coloquen en rojo. Nos vamos al final, un fotograma para atrás y la posición en X la movemos hasta ahí más o menos, que se nos ha fijado de nuevo automáticamente porque se nos ha puesto el rombo en rojo y revisamos este clip. Es decir, nos vamos aquí y con el tabulador vemos que va bien. Cuando digo tabulador, me refiero a la tecla espacio, porque a veces lo digo mal. Siguiente, tenemos una tercera foto. Esta es vertical y por tanto nos va a dar problemas si queremos seguir como antes el movimiento horizontal. ¿Qué vamos a hacer? Hacer un zoom de nuevo hasta que nos ocupe la pantalla para no dejar bordes negros en los laterales. Con la posición en Y la colocamos hacia arriba. Más o menos ahí es donde a mí me interesa. Y como veo que es un buen fotograma, lo fijo. Me voy al final, un fotograma para atrás con las flechas del teclado y bajo la I, más o menos hasta aquí quizá es donde me gusta. Revisamos el clip, que todo haya salido bien.
Efectivamente, ha salido bien. Seleccionamos el último, que de nuevo, como veis, esta sí que es horizontal, pero las sillas están ocupando una posición más o menos cuadrada dentro de la imagen. Y para mantener las proporciones, porque si os fijáis, aquí estamos más o menos hablando de regla de tercios, aunque no lo parezca. El centro de las sillas está colocado a 1/3 de este lado y a 2/3 de este. Esto es, en composición es algo que se hace mucho, no tiene mucho misterio. Entonces, para mantener esa proporción, vamos a hacer un movimiento vertical también. A veces nos interesa trabajar sabiendo que queremos mantener esas proporciones. Por tanto, un zoom de nuevo, más o menos hasta que llegue a los bordes. Si antes habíamos hecho un movimiento de arriba a abajo, ahora vamos a hacer un movimiento de abajo a arriba, de nuevo, para no hacer dos cosas iguales seguidas. Posición Y lo colocamos más o menos abajo. Si este es el fotograma que queremos, lo fijamos. Y si nos vamos al final, con uno para atrás, con el I lo movemos hasta más o menos ahí. Entonces vamos a echar un vistazo a qué es lo que tenemos, de nuevo con el cursor rojo al principio y en la tecla espacio. Vale, esto es lo que llevamos. Entonces, hemos dejado unos espacios en negro que por la estética del vídeo no cuadran. Y como veis, todas las imágenes son bastante claras y bastante blancas, concretamente. Entonces, como el vídeo es un vídeo minimalista en el que vamos a introducir fotos y texto, no nos interesa que el texto vaya sobre fondo negro, porque cambia mucho la percepción visual y por tanto va a generar un cierto sentido mm, de molestia en el usuario. Entonces, para eso os he incluido en vuestros archivos un fondo de ladrillos blancos que casa bastante con este caso y se llama background. Y de nuevo, sería tan sencillo como clicar desde vuestro banco y arrastrarlo a vuestra línea temporal. Hasta ahí. Vale. Queremos que ese fondo blanco sea el que vaya intercalado entre esas fotos de nuestras sillas. Entonces, como vemos, por defecto, DaVinci nos coloca las imágenes de 5 segundos de duración. Pues de nuevo, si nos acercamos al final de la foto con ella seleccionada, la reducimos. La reducimos en este caso a un tamaño menor del espacio que hay entre clips de sillas. Y la vamos a seleccionar y con Alt, como en muchos programas, si pinchamos, tecleamos Alt y pinchamos sobre este archivo, podemos crear una copia y colocarla donde queramos. En este caso me la voy a llevar hasta que me haga snap ahí. ¿Vale? Con el zoom me acerco a ese espacio que hay entre los dos primeros clips de la silla. Veis que el fondo blanco ocupa menos del espacio que tenemos disponible y una vez más con el cursor hacia el final de ese clip lo movemos hasta que nos haga snap al inicio del segundo clip de silla. Como veis, esto ya es otra cosa. Y la sensación visual es completamente distinta. Pues vamos a hacer lo mismo para rellenar todo el resto de huecos. Con Alt lo movemos. De nuevo con Alt lo movemos. Y a este simplemente lo colocamos aquí al final. Y nos colocamos en esos clips que estábamos modificando y de nuevo los alargamos hasta que hagan snap con el siguiente. Y el resultado es algo así. Bueno, como veis, ha cambiado ya la cosa bastante. Primero hemos introducido el movimiento muy importante en vídeo y segundo, hemos creado esa armonía cromática, hemos creado unos blancos más estables para nuestra vista. Entonces,
¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a crear un final. Ya vamos a ir pensando en qué vamos a poner para terminar el vídeo. Vamos a irnos al final y vamos a escuchar la música que, como veíamos al principio, nos determina cuál es el ritmo del vídeo. Pues hasta ahí terminaría más o menos nuestro leitmotiv. Vale, como veis hay silla, muro, silla, muro, silla, muro, silla y muro. ¿Cómo vamos a terminar? En este caso vamos a hacer un close-up, que también nos gusta mucho en el equipo los close-ups, siempre nos han gustado. Y para ello vamos a crear una nueva línea de vídeo. Y esto se hace automáticamente en este programa, lo cual es bastante bueno. Si colocamos esta silla, que es la que vamos a utilizar en el final, de nuevo aquí al lado, todo es como hasta ahora, y una vez colocada aquí, si la movemos hacia arriba, se nos crea automáticamente una segunda línea de vídeo. Yo puedo mover esto para ver con más detalle en mis líneas y hacerlas más grandes y más pequeñas a mi gusto. Esto generalmente, y ahora lo veremos, para el audio viene bastante bien. Entonces, de nuevo, me coloco más o menos al inicio de este muro, haciendo snap, clic en el final de la silla, hago snap. Y ahora mismo lo que tendréis es en paralelo la silla y el muro en esta sección. Y una última cosa que vamos a añadir también en paralelo en esa sección es el logo de la marca con la que estamos trabajando, en este caso el logo de Tonet. Como veis, el logo de Tonet ahora mismo nos ocupa una sección muy grande de la pantalla que no tiene sentido porque visualmente nos va a distraer. Vamos a hacer un zoom, pues más o menos para que nos ocupe un tercio o una cosa así. Y a continuación, porque como veis, tenemos muchas cosas en pantalla, tenemos el fondo, tenemos la silla y tenemos el logo de Tonet, pues es un poco difícil trabajar. Entonces, como el logo de Tonet ya lo hemos colocado bien, si nos vamos a la zona izquierda, aquí al lado de nuestro vídeo, tenéis para inhabilitar. ¿Veis? Este botón nos permite quitar o poner en pantalla las cosas que salen en en el vídeo. En este caso, de momento lo inhabilitamos, pero luego lo utilizaremos. ¿Qué es lo que queremos ver ahora en este final? Vamos a ver la silla, esta zona de arriba de la número 14, que es esta silla para los que no sois de diseño, eh, va a hacer un fade, es decir, va a desaparecer y va a aparecer el logo de la marca. Bastante sencillo para un final de un comercial. Entonces, si nos colocamos en Products, que es como se llama el archivo de la silla, hacemos un zoom. Más o menos yo calculo que algo así es lo que me interesa. Y con la posición Y, más o menos para que se vea el respaldo. Pero si os fijáis, me he pasado de bajarlo y soy una franja aquí de fondo que no se debería ver. Pues la subo un poquito más. Ahí estaría. Como veis, de nuevo, hay bastante más espacio en este lado que en este lado de la silla. Para eso está la posición en X. Lo movemos hasta que más o menos nos guste la posición. Y de hecho yo la voy a hacer hasta un poquito más grande. Esto ya es... Vosotros en vuestros vídeos tenéis que jugar a colocar las cosas pues con zoom y posiciones y os vais a cansar de hacerlo. Ya hemos colocado la silla donde queremos y vamos a jugar con una nueva función dentro de las transformadas. En este caso, si os vais al menú de arriba a la derecha, nuestro querido inspector, seguimos bajando y llegamos a Composite. En Composite es donde vais a tener la opacidad de vuestros elementos en el vídeo. Es decir, si yo quiero que mi silla desaparezca, lo que voy a hacer es, de nuevo, me coloco en el inicio de este clip de la silla y estos rombos con los que ya estamos bastante familiarizados nos sirven para fijar fotogramas. Pues aquí colocamos la opacidad al 100%. ¿Qué me apetece? Pues me apetece que más o menos hacia la mitad eh, o incluso un poco más para asegurar esa opacidad haya caído a cero y la silla ya no esté. Pues bajo con ese cursor y de nuevo, como ya había creado un fotograma con los rombos, se me crea automáticamente otro y se me pone en rojo. Es decir, yo, si me voy al inicio del fotograma, veo como la silla desaparece.
Sencillo. Vale, pues de esta misma manera vamos a hacer que el logo de Tonet aparezca. Es decir, si nos vamos a la parte izquierda de nuevo, habilitamos esa pista de vídeo. Y nos vamos, una vez que está seleccionado, de nuevo a Composite, pero en este caso vamos a hacerlo al revés. Al principio queremos que la opacidad sea 0, la bajamos al 0 y la fijamos. Y más adelante, como en torno a la mitad del vídeo, incluso cuando haya completamente desaparecido la silla, le damos una opacidad del 100% y se nos crea ese fotograma rojo. Es decir, esto es lo que ocurriría. Como vemos, aparece muy rápido ese tono antes de que haya desaparecido la silla y por tanto habrá que jugar con eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Vale, pues DaVinci tiene una opción bastante interesante en este sentido, que es que cuando estás viendo un clip, sea donde sea que estás, en ese rombo rojo que te fija el fotograma, te sale una flechita, que eso te lleva al siguiente fotograma que has fijado. En este caso, es ahí. ¿Qué nos interesa? Eh, Está bastante bien que el negro haya aparecido aquí. Lo que vamos a hacer es alargar un poco más el blanco, el transparente, la transparencia de Tonet. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es deshabilitar este rombo rojo que había puesto al principio y hacer que empiece a aparecer un poco más adelante, es decir, yo me muevo un fotograma de más adelante para establecer la opacidad al 0, que ocurriría algo así, o puedo añadir otras opciones que son las gráficas. De momento no vamos a entrar mucho en gráficas, pero sí quiero que entendáis un poco cómo funcionan porque eh, es algo que ha cambiado en esta edición y yo no controlo tanto como lo controlaba antes porque han cambiado completamente el funcionamiento, pero como os podéis imaginar, la opacidad o cualquier otra propiedad de un elemento puede incrementar o disminuirse de forma lineal o no lineal. Podéis hacer que una cosa suba y de repente esté muy opaca y de repente vuelva a bajar y de repente vuelva a subir y para eso lo podéis controlar con gráficas. Lo puedes hacer con keyframes, pero si lo haces con keyframes vas a tenerlo por defecto lineal. Entonces puedes hacer muchísimos keyframes para que haga interpolaciones y te haga una gráfica más o menos como tú la quieres, o puedes hacer solamente 2 puntos de keyframe y luego editarte una gráfica entre medias para que... Esto es en la nueva versión, arriba tenéis keyframes, en este caso opacity, y aquí a este lado salen las gráficas. Vamos a revisar cómo nos había quedado ese final. Bastante aceptable para lo que queríamos hacer. Y vamos a ver una cosa un poco más en detalle. Si hacemos zoom a nuestra línea temporal, nos ha quedado una guarrada bastante importante, que es que ninguna de las 4 líneas en las que estamos trabajando nos termina exactamente a la misma vez. Y eso es un problema porque significa que aquí pasan cosas, tenemos un fotograma en negro, pues vamos a irnos a este último fotograma que teníamos de la línea abajo. Como veis, hacemos snap y nos llevamos todo a ese mismo. La música tiene un comportamiento distinto, el audio, porque no va por fotogramas. Entonces, como veis, es algo más continuo, no es algo que vaya de fotograma en fotograma. Pero de nuevo, podemos hacer lo mismo y cortarlo donde nosotros queremos. Nos queda una cosa para rematar este final del vídeo, que es que, como podéis escuchar, se queda muy cortado ese audio de repente, ¿no? Se queda cortado. Entonces, vamos a aprender a manejar el audio, los niveles de audio con gráficas. Para ello, de nuevo, nos venimos aquí a la izquierda y podemos ampliar o reducir simplemente arrastrando cuánto nos ocupa ese audio. Aquí simplemente arrastras. Y como veis, no sé si lo podéis apreciar en pantalla, sí, en pantalla sí se ve, hay 2 líneas horizontales en cualquier gráfico de audio. La primera es la del centro, la reconocemos todos bastante rápido con la vista, y justo inmediatamente por encima veis una línea blanca. Esa línea blanca es la que nos determina el volumen de la pista de audio en la que estamos trabajando. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que haya una evolución
de ese audio de más a menos, de tal manera que cuando termine el vídeo no haya un choque, que de repente el audio se para porque sí. Entonces, esto, igual que antes, funciona por fotogramas, más o menos, aunque no exactamente de la misma manera. Esta línea que os había comentado, si os colocáis encima con el puntero, veis que os van a aparecer como dos flechitas, dos triángulos, simplemente, sin hacer clic ni nada. Bueno, la línea podéis subirla o bajarla para subir o bajar el volumen global de vuestro audio. En este caso, el volumen global estaba bien, así que voy a hacer control Z, pero puedo hacer que vaya por tramos. Si yo ahora me voy a un punto concreto de esa línea, pulso Alt y hago clic, he creado una especie de fotograma de audio en el que se me fija el nivel de volumen en ese punto. Si hago lo mismo para el final, Alt y clic sobre esa línea, puedo ahora desplazar ese punto rojo que se ha creado y, como veis, la línea que era horizontal entre estos dos puntos disminuye. Puedo crear uno entre medias para que esa reducción no sea lineal, sino que por una interpolación sea algo más suave. Y como veis, ahora ya no es una recta, sino que es algo más progresivo. Entonces, vamos a escuchar cómo suena esto. Se reduce el volumen y el anuncio termina y bien. Es algo bastante útil cuando haya transiciones y demás de clips y en los finales sobre todo. Otra forma, en este caso, hemos aprendido a controlar el audio a lo largo del vídeo. Por ejemplo, una cosa muy útil para la que yo he usado a veces lo que os acabo de enseñar de audio es para en entrevistas, cuando toca cortar las partes en las que alguien tose o en las que alguien está pensando diciendo pues simplemente creo 3 puntos, un triángulo invertido y en esa parte le quito el volumen y así no hay que andar cortando ni pegando. Eh, para finales, acabamos de descubrir que hay otra opción que es, si veis aquí acercándose al final del audio, sale una especie de cosa blanca en la esquina, sí, bastante útil por lo que acabo de ver, que nos hace lo mismo que hemos hecho, pero para finales de vídeo y para finales de imagen. Es decir, si yo cojo esto y lo muevo en esta imagen, me coloco aquí, vais a ver que la imagen transiciona, desaparece. Y con el audio, ahora mismo nos daría un falso positivo, porque como ya hemos reducido el audio, pero podemos probarlo haciendo control Z, para que el audio, ahora mismo el audio no está editado, pues nos haría lo mismo. Es otra opción. Así ya tenéis más herramientas. Como os digo, lo importante aquí es conocer vuestro programa para saber las distintas formas que hay de hacer las cosas y así no solo hacerlas, sino hacerlas rápido y bien, que es lo que nos interesa. Si nos colocamos al final, vemos aquí arriba que dura 20 segundos con 0,7. Y ese 0,7 vamos a ver qué es, porque esto es importante, esto es un concepto bastante importante, sobre todo para trabajar en este equipo, que es la reproducción. En este caso vamos a 24 fotogramas por segundo. No sé si habéis visto cómo entraba este menú, es el mismo de antes, el de nuestro engranaje. Ahí vemos que estamos trabajando a 24 fotogramas por segundo. ¿Por qué es importante saber el formato en el que estamos trabajando? Porque si grabáis algo a 30 fotogramas por segundo y algo a 24, que son un poco los dos más comunes, también vais a encontrar de 25, y queréis hacer un vídeo conjunto de algo que esté grabado a 30 fotogramas por segundo y algo que esté a 25, vais a tener problemas. ¿Por qué? Porque a la hora de exportar ese vídeo vais a tener que decantaros. Vais a renderizar o en 30 o en 24. Entonces, si renderizáis en 30, las zonas de 30 van a ir bien, pero las zonas de 24 os pueden dar problemas. Si renderizáis en 24, pues a la inversa. Entonces, nos interesa que cuando vayamos a grabar un vídeo de la moto o de cualquier entrevista o lo que sea, siempre usemos el mismo dispositivo o usemos dos dispositivos que utilicen esa misma velocidad, porque si no va a ser un problema. Y he tenido 2 años de muchos problemas hasta que lo he descubierto, así que espero que os llegue el mensaje.
Entonces, una función muy importante de DaVinci es que si os vais arriba del todo, vais a ver playback. En playback vais a tener esta tercera opción, que es Timeline Playback Resolution, es decir, la resolución en la que vais a ver el vídeo en el que estáis trabajando. No es la resolución final en la que vais a exportar, simplemente lo que estáis viendo vosotros. Ahora mismo, como veis, por defecto estamos trabajando a resolución completa, es decir, tal cual vamos a producir el vídeo, tal cual lo estamos viendo. Pero si el vídeo es muy pesado, nos puede dar problemas de que se ralentice. Entonces lo reduciríamos a un cuarto, por ejemplo, que como veis no supone ningún cambio en lo que nosotros vemos. Nos queda una cosa, creo que es bastante claro, ¿no? Nos queda rellenar esos huecos blancos que tenemos en los que hay muro, simplemente. Y ahí queremos introducir texto. Vamos a aprender también a añadir texto a nuestros vídeos. Voy a resolveros una pregunta que todavía está ahí desde el principio del vídeo. ¿Por qué hemos creado esos clips en blanco entre las sillas y no simplemente añadimos el texto en paralelo con la silla? Bueno, que nuestro objetivo siempre es generar en el espectador una sensación, hacer que se sienta de una manera, hacer que piense algo. No es decirle que tiene que sentir, decirle que tiene que pensar. Entonces, si la silla nos transmite sencillez, no vamos a poner aquí la palabra sencillez, porque en ese caso ya se le estamos diciendo al espectador lo que tiene que sentir y no, queremos generarle una sensación. Y por tanto, no vamos a llevar en paralelo esas palabras con la silla. ¿Por qué? Porque nos desviarían el foco de la silla a la palabra. Y al final el mensaje quedaría algo mucho más perdido de lo que realmente tenemos el potencial de hacer. Entonces hemos separado imagen de texto. Vamos a crear un mensaje con esas palabras y esos conceptos que habéis comentado. Y para ello tenemos 1, 2 y 3 espacios en blanco. En nuestro menú de los tres de arriba, en el centro tenéis el visualizador, como hemos visto en el de la derecha, es nuestro editor. En el de la izquierda teníamos dos cosas importantes. Primero era el Media Pool, era donde teníamos las fotos, los recursos. Y la otra cosa importante son los effects. Aquí vamos a encontrar dos cosas. Transiciones, que veis aquí, Video Transitions, y texto, que es lo que viene como titles. Lo vais a encontrar en el menú de la derecha, seleccionamos Effects y en esta sección elegimos Titles. Hay muchísimos ejemplos de formas de colocar texto. Texto más sencillo, texto básico en el centro, con animaciones de payaso, con movimientos que... En fin, hay de todo tipo. En este caso estamos haciendo algo muy minimalista, muy sencillo. Vamos a quedarnos simplemente con un texto normal en el centro de la pantalla. Y para ello lo arrastramos hasta donde queramos. Lo voy a colocar en la línea 2 de vídeo. Y aquí lo hemos colocado un texto básico, lo hemos arrastrado desde este menú de la izquierda hasta la línea número 2 de vídeo, la V2. Y lo vamos a colocar sobre un trozo de fondo blanco. Y vamos a crear nuestra primera frase. Si nos colocamos en texto, le hacemos clic y ahora es en la derecha donde tenemos nuestras opciones. Es decir, donde teníamos antes el zoom, la posición, en los subtítulos y en el texto, tenemos otro tipo de opciones. Ahora mismo pone Basic Title. Bueno, pues eso lo vamos a borrar y vamos a poner la tradición. ¿Qué color está puesto? Está en color blanco, no se ve. Si lo ponemos en negro, pues tampoco se ve. ¿Por qué? Pues porque no había cargado. En el caso de los textos, todo lo que se puede hacer en title, mucho mejor y no hacer nada en settings. ¿Vale? Es decir, voy a restaurar mi zoom a 1 y voy a modificar el tamaño de texto con size en title. Eh, pues no me gusta 167, lo voy a poner 140, por ejemplo, o 120. Ahí a gusto de cada uno. En este caso, pues siempre más o menos que ocupe un tercio, incluso un poquito más de un tercio de la pantalla, pues es algo que está bien para el espectador. Y ahí, la tradición.
Podemos duplicar esto como habíamos dicho antes, seleccionando Alt y moviéndolo. Y de nuevo buscando el snap para que ocupe lo que queremos que ocupe. Como hemos duplicado este texto varias veces, pues tenemos una vez aquí, otra vez aquí, otra vez aquí. No queremos decir la tradición, la tradición, la tradición, y hacemos clic y de nuevo en la parte derecha editamos ese texto. Como habíamos hecho, y esto es muy importante, como habíamos hecho clic con Alt y habíamos duplicado ese mismo texto que teníamos antes, se nos ha mantenido la fuente y el tamaño de fuente. Si hubiéramos creado uno nuevo arrastrando desde aquí, pues habríamos tenido otra vez la fuente por defecto y el tamaño por defecto. Podríamos modificarlo a mano, pero nos llevaría más tiempo. Y de nuevo, lo importante aquí es cuánto tardas. Entonces, la tradición es el primero. Vamos a ver qué ponemos en el segundo. La sencillez y la sencillez, por ejemplo, ¿no? Tampoco vamos a comernos mucho el coco. Y control Q. Vale. Como veis, tenemos la tradición y la sencillez en una pieza única. Una frase súper profunda, increíble, muy de anuncio que nos hemos creado para este ejemplo. Si le damos a la tecla espacio, este será el resultado. Y teníamos un vídeo, un anuncio. Y por supuesto podemos jugar mil cosas, meter transiciones, meter efectos, pero este sería nuestro anuncio. Y esto ya es más que válido para producir un vídeo. No soy fan de las transiciones, os lo digo ya. Mm, De aquí a aquí pasamos así, no le hemos metido nada especial, del muro a las sillas pasamos en un fotograma, pero tenéis la opción de jugar con transiciones. Eh, Si seleccionáis, esto os va a ser bastante útil porque en este caso no hace falta, pero hay vídeos en los que resulta muy útil. Y os colocáis, buscáis el espacio intermedio entre dos vídeos. En este caso, estos dos clips, por ejemplo. Si hacéis clic una vez que os han salido esas dos barras, veis que colocáis el cursor encima de ese espacio intermedio y os salen las dos barras. Si hacéis clic, os pasa lo mismo que nos pasaba antes seleccionando el final de un clip, pero en este caso se nos ha seleccionado el final de este y el principio del otro. Si retiro el clic lo vais a ver más. Hay muchas formas de editar esto y como veis en ese rectángulo lo primero que voy a hacer para que lo veáis bien es zoom. Lo podemos alargar o lo podemos hacer más pequeño para que la transición dure más o menos. En este caso más o menos ahí lo voy a colocar. En este caso habíamos hecho un esfuerzo especial para que todo el vídeo fuese muy blanco, ¿no? Entonces, que se vaya a negro, pues no nos gusta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscarnos una transición que nos haga algún tipo de mezcla de la imagen blanca del muro con la imagen blanca de las sillas. Para eso está, como antes, en Effects, Video Transition. Y tenéis ahí varias formas de transiciones. Como hay de todo. Y lo que no hay aquí no está en ningún sitio. Eh, yo qué sé. El non-additive pues me ha gustado porque sí. Y entonces cojo, lo pincho y lo arrastro hacia ese rectángulo con la diagonal que era nuestra transición. Y ya está, y lo dejo ahí. ¿Y qué pasa? Pues esto, la transición un poco más suave que antes. Si clico en ese rectángulo, nuestro menú amigo de todos, que es el menú de la derecha, en vez de iluminarse en la zona de vídeo, se ilumina en la zona de transición. Y de nuevo vais a poder editar la transición, aunque es algo menos fino. Entonces, veríamos esa transición ahí. ¿Cómo quedaría? Bueno, pues mucho mejor. En este caso, pues es un vídeo que ya digo que no necesita transiciones. Pero bueno, en ese caso la vamos a dejar porque simplemente por ver cómo funciona. Con esto hemos visto todo lo básico de DaVinci Resolve y a partir de aquí ya es investigar. Cada uno cuando tengáis una necesidad de qué hago ahora o cómo hago esto, en internet está todo y a partir de aquí podéis construir vosotros para ser todavía mejores de lo que hemos sido en estos 2 años.
Así que con esto terminamos el curso y espero ver unos videazos en todas nuestras redes sociales de aquí a nada. Así que muchas gracias.